Bueno, ¿qué tal? Vamos entonces a la segunda clase prometida. La primera estuvimos hablando de instituciones. Ahora vamos a hablar de algo mucho más concreto, que es la entrevista. ¿Sí? Una entrevista sería, como decía Rogers y citaba Pillon, el encuentro de dos personas reales y muchas imaginarias. Por esto de todos los personajes, los objetos internos que cada quien lleva a la entrevista y pone a circular en el encuentro con otros. Hay distintos tipos de entrevista, hay distintos autores que han estudiado los diferentes tipos de entrevista y cada tipo de entrevista se va a caracterizar porque tiene un objetivo diferente y por lo tanto se procede también de una manera diferente. Si vamos un poco a la semiología, el diferencial entre los distintos tipos de entrevista, podemos mencionar la entrevista periodística, un reportaje que puede ser formal, se convoca a alguien para hacerle un reportaje, o que puede ser ese reportaje que se hace en la calle, en donde claramente hay alguien que pregunta, hay alguien que interroga, que quiere saber, y hay otro que responde, que sería el entrevistado. Puede ser también una entrevista laboral, en donde de lo que se trata es de ver si esa persona que se postula para un puesto da con el perfil, con el target que se está buscando para cubrir esa vacante. Acá no se trata simplemente de saber lo que el otro dice, sino de tomar una decisión concreta, empírica, en el sentido de decir, bueno, si va a entrar a trabajar acá o no, se va a quedar afuera. Después tenemos las entrevistas educacionales o educativas. Por ejemplo, cuando la maestra le dice al alumno que se quede en el recreo porque quiere hablar con él, o cuando la maestra cita a los padres, que ya ahí se supone que hay algún tipo de problema o de cuestión con ese chico, entonces hay una convocatoria a los padres para que intervengan, para que se hagan presentes. Puede ser también la entrevista que el director o la directora tienen con un alumno. Acá en general hay algún tipo de malestar importante o problemas de conducta, de disciplina. Entonces ya se va a manejar esa entrevista de otra manera. Otro tipo de entrevista es la encuesta. Hay encuestas que ni siquiera necesitan una entrevista como las que se hacen por teléfono, ¿vieron? ¿No? Suena el teléfono, atendés, es un disquito que te hace preguntas. Yo nunca contesté ninguna, pero siempre les corto. Pero funciona de esa manera. Y después está la entrevista psicológica, que es una entrevista particular que es una entrevista, tiene puntos en contacto con las otras, pero que tiene su particularidad, que por lo tanto no es lo mismo que las otras que mencioné. Hay que entender que la entrevista, sea cual sea, es una técnica, es un procedimiento. La técnica supone un hacer concreto. Técnica significa hacer o saber hacer. Y hay que pensar a la técnica como un punto de encuentro, como una articulación entre la ciencia por un lado, las necesidades prácticas por el otro, entre la teoría y la práctica. El punto de encuentro, ese punto de enlace, de intersección, va a estar dado por la técnica. Porque la técnica, sea cual sea, por ejemplo la técnica de grupo operativo, no es un conjunto de recetas que uno aplica de cualquier manera y en cualquier lugar. Esa técnica tiene que ser razonable, tiene que ser acorde a fines, pero además la técnica, es decir, el qué hacer, me viene a mí determinado por la teoría.
Si yo uso la técnica de grupo operativo y no otra técnica distinta de trabajo grupal, es porque tengo adentro una teoría, un ecro, una cierta concepción acerca de qué es un grupo, qué pasa en los grupos y por lo tanto qué hay que hacer en los grupos. ¿Se entiende? La técnica nunca es en abstracto, la técnica nunca está separada de la teoría. Es cierto que hay ciertas técnicas, como por ejemplo las técnicas psicodramáticas, las técnicas de acción, que se han desgajado de su teoría original. Porque la teoría original es la teoría para el psicodrama de Jacobo Levi Moreno. Pero esas técnicas, que son muy potentes, fueron después tomadas por autores que venían del psicoanálisis, entre nosotros Martínez Bouquet, Fidel Mossio, Kesselman, el Tato Pavlovsky, que tomaron esas técnicas pero las repensaron desde el punto de vista del psicoanálisis. Entonces no es que simplemente agarraron y pusieron y juntaron, sino que hubo todo un trabajo para integrar, para adaptar esa técnica que venía de otro campo de pensamiento al campo que tenían ellos. Todo esto está reflejado en estos autores en una cantidad de libros muy interesantes de los años 60, 70, 80, donde trabajaron muy a fondo todas estas cuestiones del psicodrama psicoanalítico. Entonces, a la técnica la podemos entender como la aplicación de la teoría. Esa teoría, ese conjunto de conceptos abstractos generales, tiene una aplicación concreta donde, en el campo en el que se trate, a través de la técnica. El tema de la técnica psicológica lo empezó a trabajar, por supuesto Freud fue el primero. Sus escritos sobre técnica psicoanalítica, que son allá de 1912, 1914, escribió algo antes y después también, pero el núcleo fundamental está ahí, donde él se preocupa por transmitir claramente cuáles son las indicaciones técnicas para la práctica del psicoanálisis. De paso, leí a la mañana que falleció hoy a Aaron Beck, con B larga, B-E-C-K, 100 años tenía, el fundador de la psicoterapia cognitiva. Y ellos tienen también su propia forma de trabajar, por eso hablan de las terapias cognitivo-conductuales. Así que, bueno, un dato. ¿Cuál es el objetivo general de toda entrevista? Más allá de objetivos particulares, de acuerdo a si son periodísticas, laborales, etc. Y vamos a decir que toda entrevista va a tener un objetivo general, central, principal, que es el de investigar. Saber más, recolectar datos. Lo que busca una entrevista es juntar datos. De eso se trata. Tiene por objetivo toda entrevista averiguar. Si tiene por objetivo transmitir, ya no sería exactamente una entrevista, ¿no? La entrevista supone un entrevistador que interroga a un entrevistado. Si no, ya sería un proceso de formación. Yo puedo capacitar a alguien, ya no es exactamente una entrevista. Sigue siendo el encuentro de dos personas, por supuesto, o lo puedo hacer en grupos, pero ya no es exactamente lo que entendemos por entrevista. Entonces, el objetivo central, principal de una entrevista psicológica, va a ser recabar datos, juntar información. Después, esa información, por supuesto, hay que procesarla en un segundo momento, en un segundo nivel. Por lo tanto, podemos decir que la entrevista es una de las técnicas de recolección de datos. ¿Y qué otras hay? ¿Qué sé yo? Un análisis de sangre es una forma de recolectar datos. Ver la evolución de los precios es también otra forma de recolectar datos. Tomar población económicamente activa,
económicamente no activa, variaciones en el número, son formas de recolectar datos. O sea, hay muchas maneras, una radiografía, por supuesto, recolecta información, diagnóstico. ¿Para qué sirve eso? Depende. En muchos casos sirve para hacer un diagnóstico, en otros casos sirve además para indicar algún tipo de intervención. Te dan la rodilla, te hacen una resonancia, el médico lee el informe y dice, bueno, usted tiene esto y esto, entonces a partir de acá debería tal cosa y tal otra. ¿Se entiende? Después hay informaciones recabadas que uno piensa que la verdad no sirven de mucho. Por ejemplo, cuando se mide la pobreza en la Argentina. Sí, 40% de pobres, sí. Después no hay medidas prácticas, concretas para tratar de resolver esa cuestión. Hay mucha gente que ha escrito sobre entrevistas. Yo recomiendo un texto de un autor argentino, José Blecher, que posiblemente, bueno, Blecher lo conocen, pero por ahí el texto ya lo leyeron. El texto de Blecher se llama La entrevista psicológica y forma parte de un pequeño librito de él que se llama Entrevista y grupos, donde tiene el capítulo sobre entrevista y tiene algo también sobre grupos, sobre trabajo grupal. Este texto de Blecher de la entrevista lo bajan de internet tranquilamente. Es un texto no muy largo, tiene unas 20 y algo de páginas. Es muy claro, es muy conciso, es muy explicativo y es una buena guía para pensar teóricamente la cuestión de las entrevistas. No es un texto dedicado específicamente a la gente que trabaja con grupos, dice algo de eso, pero básicamente se refiere a la entrevista psicológica, diagnóstica o terapéutica. Cuando él escribió eso, estaba pensando en destinatarios que eran psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, o sea, con un objetivo puesto en la salud mental. De todos modos, las cosas que dice ahí son sumamente pertinentes y uno las puede adaptar a otros ámbitos de trabajo, por ejemplo, el ámbito grupal. En este texto, Blecher va a distinguir entre distintos tipos de entrevista, no periodística laboral, sino va a distinguir entre entrevistas, vamos a decir modalidades de entrevistas, que pueden ser abiertas, que pueden ser cerradas o que pueden ser semiabiertas, semicerradas, por lo tanto una mezcla. En la entrevista abierta se le da al entrevistado un grado máximo de libertad para que sea el entrevistado o la entrevistada quien decida de qué va a hablar, cuándo, cómo y de qué manera. Entrevista abierta no quiere decir que yo digo, bueno, hábleme de usted y me quedo callado una hora. Yo puedo intervenir aún en una entrevista abierta, pero mis intervenciones van a ser más bien para ampliar lo que ha dicho, para profundizar, para pedirle que hable más, que se explaye más sobre cierto tema. ¿Se entiende? En una entrevista abierta, el entrevistador lo que hace es seguir al entrevistado. Mira lo que dice, cómo lo dice y empuja desde ahí. En caso de que haya algo muy claro que haya omitido, bueno, entonces se le puede preguntar por eso de lo cual no dijo nada. Pero, insisto, el entrevistado, la persona entrevistada, tiene el mayor grado de libertad para configurar ella, la entrevista, la información que da, cómo la dosifica, etc. No es que el entrevistador está mudo, pero digamos que uno lo va siguiendo. ¿Sí? La entrevista cerrada, en cambio, es una entrevista manejada por el entrevistador, porque la entrevista cerrada está pautada
Y entonces se va a hablar del tema que yo quiero y yo voy a ir haciendo preguntas o voy a dar guías o voy a dar cuestionarios. De hecho, el cuestionario, la encuesta, son tipos de entrevistas cerradas o lo que se llama en medicina la anamnesis. ¿Cómo suena? Anam con M, nesis, todo junto, anamnesis, que es la entrevista médica, que le sirve al médico para llenar una historia clínica. Entonces el médico pregunta lo que quiere, lo que necesita saber. Los síntomas, la evolución, otro tipo de síntomas que pueda llegar a tener, cuándo aparecieron los síntomas, historias de este síntoma o de otros síntomas que pueda haber tenido, otro tipo de enfermedades o trastornos. Puede preguntar por lo hereditario, puede preguntar también por, no sé, si el enfermo acusa padecimiento hepático, puede preguntar por lo respiratorio, por lo neurológico, por lo digestivo, por el corazón, ¿se entiende? Esta es una entrevista bien cerrada porque el médico tiene una serie de pautas que además las tiene escritas, tiene que llenar un formulario y entonces va a preguntar. Pregunta y llena, pregunta y llena, pregunta y llena. Y si el paciente se va hablando de algo, lo trae. Y si hay algún tema del que no habló, se lo va a preguntar, ¿sí? Porque tiene que llenar esa entrevista. La anamnesis está más centrada en las necesidades del médico o en el requerimiento institucional que en la necesidad del paciente. Serían esto como lo contrario de la entrevista abierta. De hecho, la anamnesis es, por supuesto, un cuestionario, que puede tener mayor o menor libertad para que el otro se explaye, pero es un cuestionario. Esto es como la administración de test, ¿no? Entonces, no sé, se le dice al paciente, bueno, dibuje, que yo lo que quiera, dibujo libre, bueno, dibujo X. Bueno, ahora dígame, ¿quiénes son las personas que están acá? ¿Qué relación tienen entre ellos? Invénteme una historia, ¿se entiende? Le pone un estímulo, lo responde y después le va preguntando sobre ese estímulo, ¿sí? Son, insisto, cerradas o en algunos casos semicerradas. Semicerrada que diría, y bueno, yo puedo tener 4 o 5 preguntas para hacer, pero después las va a responder como quiere. Y si quiere hablar de otras cosas lo dejo y después lo vuelvo a traer. Son modalidades de llevar adelante la entrevista. ¿Qué subraya Blecher de todo esto? Un par de cuestiones muy interesantes. Una, que lo que intenta el entrevistador en una entrevista es comprender ese campo total de interacción que es la entrevista, ver cómo lo configura el entrevistado a ese campo, ¿sí? Entonces yo veo el campo, veo cómo lo configura, observo, vivencio también, pero le doy a ese sujeto la posibilidad de que arme su discurso como le parezca. Ahí Blecher aclara que, claro, para un entrevistador novato, hay un problema que es el silencio. ¿Qué pasa cuando la gente no te habla en una entrevista? Sí, es un problema, pero tampoco es para desesperarse, porque ese silencio también va a hablar, también nos va a dar datos, y en todo caso veremos después qué silencios hizo, cuándo habló, de qué temas habló, de qué temas no quiso hablar. O sea, todo esto va a servir al diagnóstico. Es un elemento, la entrevista, que bien tomado me sirve a mí para diagnosticar, o sea, para comprender, para entender. Y a veces mi diagnóstico es más acertado si yo dejo que se quede callado y que hable de lo que quiera, que si lo obligo a hablar, ¿sí? Obviamente, hablar forzado tampoco es positivo.
Esto, bueno, ya lo aprendieron en las entrevistas con chicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el chico tiene que hablar con la psicóloga, tiene que hablar en tribunales, y si no quiere hablar, no habla. Y cuando se cansó y dijo, me cansé, no quiero más, le dicen, bueno, levantamos la entrevista, ¿se entiende? No se lo fuerza a un chico a que hable 40 minutos. Si quiere los 40, habla los 40, y si aguanto 5, por ahí después se le invita de nuevo, pero con respeto. La entrevista tiene un encuadre, porque si no, no es una entrevista, es una charla informal entre amigos o entre personas desconocidas que se encuentran y se ponen a hablar. Eso no es una entrevista. La entrevista forma parte de un encuadre, el diagnóstico, la terapia, después vamos a hablar del trabajo con grupos, pero además la entrevista tiene un encuadre y es el entrevistador el encargado de poner y sostener el encuadre. El entrevistador es el garante del encuadre. ¿Qué es un encuadre? Ustedes ya lo han visto, es un sistema de reglas. Es un sistema de normas que me permite a mí llevar adelante una tarea. Esto lo han visto, no hay tarea sin encuadre. Si yo quiero llevar adelante una tarea, cumplir un objetivo cualquiera, hacer un asado con los amigos ahora que se puede, estamos libres, tengo que establecer ciertas reglas. Bueno, quién compra la carne, dónde nos juntamos, qué pasa con las ensaladas, con la fruta, el helado, con las facturas para la tarde, si va a haber o no, porque si no, caemos todos, nadie hizo nada. ¿Sí? Entonces, tenés que repartir roles y funciones. Entonces, para llevar adelante una tarea, la entrevista es una tarea, tengo que poner un encuadre. ¿Cuál es el lugar, cuál es el encuadre de una entrevista? Bueno, en principio la cuestión de lugar y tiempo. Tal día a tal hora, en tal lugar. Puede ser un lugar virtual, nos conectamos en tal hora, o puede ser un lugar físico. Salvo excepciones, eso lo pone el entrevistador. Digo salvo excepciones porque por ahí, no sé, hay que ir a ver a alguien que está internado o que no puede salir de la casa por X motivos, entonces el lugar lo va a poner el entrevistado, no uno, ¿no? Pero si no, en general es cuestión del entrevistador poner lugar y tiempo. Los objetivos de la entrevista los va a poner el entrevistador. El diagnóstico, lo laboral, lo periodístico, lo que ustedes quieran, lo terapéutico, todo eso forma parte de los motivos que tiene un entrevistador para realizar una entrevista. ¿Sí? Y después la cuestión del rol. En una entrevista, vamos a decirlo muy sintéticamente, yo pregunto, el otro responde. ¿Sí? O sea, en una entrevista vamos a hablar de la persona. Es cierto, ojo, porque a veces son los padres los que en el colegio piden una entrevista porque quieren ir a matar a la maestra o quejarse del colegio. ¿Sí? Entonces ahí el objetivo lo ponen los padres, van a ir a cuestionar y por lo tanto docente o directivo van a ser cuestionados, se van a tener que aguantar que vengan a cuestionarlos. ¿Se entiende, no? El rol de uno lo define uno como entrevistador. Yo pregunto, no estamos en condiciones de igualdad, sino, insisto, es una charla entre amigos. Y para cumplir adecuadamente con el rol del entrevistador, es necesario, además de manejar mínimamente la técnica de la entrevista, es necesario también algo fundamental en cualquier trabajo profesional en esta área, que es la actitud psicológica. No es solo que yo pregunto, además es cómo pregunto. No es solo que miro y escucho, es además cómo miro y cómo escucho. ¿Sí?
Y acá en la actitud psicológica, bueno, esto ustedes lo pueden ligar, si quieren, con la cuestión del holding, de Winnicott y todas esas cosas, ¿no? Porque no hay indagación si al mismo tiempo no se configura un ambiente de contención. Si no, es un interrogatorio policial. ¿Vieron? En un interrogatorio policial, uno lo ha visto en tantas películas, lo que quieren es saber si es culpable. Y entonces, por supuesto, no le van a generar un ambiente de confianza o un ambiente de contención o de seguridad. Lo van a poner lo más nervioso posible, lo van a apretar, le van a exigir, van a tratar de desacomodarlo, de sacarlo de su versión prefabricada. ¿Por qué? Porque piensan que es culpable en caso de que investiguen a alguien que supongan culpable, ¿no? Y entonces lo que quieren es que confiese. Bueno, eso es exactamente lo contrario de una entrevista psicológica. Yo lo que tengo que hacer es poner ciertas pautas mínimas. Bueno, vamos a tener una entrevista que va a durar 60 minutos, quiero hablar de ciertas cosas, pero tengo que instaurar también, tratar de instaurar un ambiente de contención que promueva la confianza. Yo sé que va a haber ansiedades, de hecho Blecher le da mucha importancia a las ansiedades en la entrevista, pero más allá de eso, yo tengo que ofrecerle a esa persona un ambiente mínimamente de contención, con la mínima seguridad de que no va a ser indagado policialmente, de que no va a ser juzgado, criticado, ni subestimado, ni despreciado, ni acosado, ni ninguna de esas cosas. ¿Se entiende? Entonces, la actitud psicológica del entrevistador tiene mucho peso, tanto o más que la parte técnica. Porque una entrevista es un encuentro entre personas y entonces hay que instaurar un mínimo clima. Después hay gente con la que no se puede, están muy perseguidos, son muy paranoicos, son muy despectivos, muy arrogantes, entonces no puede, pero bueno, ya es un problema generado por ellos. ¿Qué hace entonces el entrevistador en la entrevista? Hace varias cosas. Observa, en primer lugar, inevitablemente hay que observar. Registra si hace falta, si tiene que anotar. Piensa. Después se piensa también fuera de la entrevista, cuando uno ya salió del campo. Pero claramente uno tiene que pensar, porque si no piensa, ¿cómo va a saber si tiene que intervenir o no y qué tiene que decir o no? Imagina, porque no se trata solo del pensamiento teórico abstracto, sino que se trata también de aquello que uno puede imaginarse o que puede fantasear. Y por último, no lo menos importante de ninguna manera, uno siente. ¿Por qué? Y porque uno es una persona que está en contacto con otra, no es una máquina. ¿Viste? Cuando vos te hacen una encuesta telefónica, la máquina te va tirando las preguntas, ni se entera de lo que vos le decís. Ni le importa si tenés un ataque de furia, si tenés un ataque de llanto. En cambio, cuando uno entrevista, uno va a sentir, porque hay cosas que están en uno que hacen eco, que vibran con la resonancia de Ancien, ya la vieron, que vibran con aquello que viene del otro. No es alguien indiferente. Y de acá podemos empalmar también con otro tema que es muy interesante, que ustedes ya lo han visto también, que es el de transferencia y contratransferencia. El entrevistado, sea en una entrevista educacional, laboral, periodística, la que sea, el entrevistado, la persona entrevistada, va a transferir. Siempre. Eso es inevitable. Y el entrevistador, la entrevistadora, siempre va a tener algún tipo de reacción
contratransferencial. Transferencia y contratransferencia inevitablemente van a estar presentes en una entrevista. A veces de manera visible porque adquiere intensidad, a veces de una manera mucho más discreta y entonces pasa muy desapercibido. Pero estar va a estar. Recuerden ustedes siempre que transferir es repetir. Yo repito, escenas, situaciones, vínculos del pasado sobre el presente. Y una entrevista es una situación del presente y yo, como entrevistado, inevitablemente voy a transferir algo, a mí se me va a activar. El otro transfiere y yo reacciono. Eso se llama contratransferencia. ¿Cuáles son las reacciones contratransferenciales posibles en un entrevistador? Vamos a decir que hay muchas, pero tres que son las principales o que sintetizan muchas de las otras. Las reacciones contratransferenciales del entrevistador en una entrevista pueden ser: 1, asociaciones, o sea, el orden de lo ideativo. 2, afectos, sentimientos, emociones. 3, sensaciones corporales. Estas tres cosas, asociaciones, afectos, sensaciones en el cuerpo, pueden estar juntas, pueden coexistir o no. Puede haber una sí, dos, la tercera no, una sí, dos no. Pueden estar las tres juntas, claramente ya lo dije. Pueden tener coherencia o no. Puedo pensar una cosa, sentir otra y en el cuerpo registro una cosa distinta, con lo cual puede haber contradicciones. Hay que pensar estas reacciones contratransferenciales del entrevistador como respuestas que se disparan en mí frente a lo que viene del otro. Si no fuera así, sería transferencia pura del entrevistador. Existen, sí existen, también. Pero si pensamos en contratransferencia en sentido estricto, lo vamos a tomar como respuesta a lo que viene del otro. Y muchas veces como respuesta a lo no dicho o a lo no esclarecido en el relato del otro. O sea, yo reacciono mucho más frente a lo implícito, frente a lo latente, frente a lo que está por debajo, que frente a lo que está en lo manifiesto, lo que está en su discurso. ¿Se entiende? Sería que lo inconsciente, o por lo menos lo no dicho del otro, genera en mí un tipo de reacción. ¿Qué entiendo por asociaciones? Recuerdos, ocurrencias, canciones, escenas, situaciones, libros, series, lo que fuera que yo evoco. Esto del pensamiento son representaciones que entran en conexión, son ideas que a mí se me van ocurriendo ahí adentro y que van a estar relacionadas de una u otra manera con eso que esa persona está transmitiendo o callando en ese momento. ¿Se comprende esto? Después, seguramente distintas personas me van a disparar distintas asociaciones y por ahí alguien tiene una vía privilegiada de asociar frente a lo que viene del otro. Yo personalmente suelo asociar mucho, se me ocurren, no es que las pienso, ¿no? Brotan. Suelo asociar mucho con canciones o con poemas o con títulos de libros, por ejemplo, de cuentos. Se me ocurren a mí ese tipo de cosas, eso es de cada quien. Cuando hablamos de los afectos o emociones que van surgiendo en el entrevistador durante la entrevista,
nos referimos a sentimientos del tipo de la angustia, de la ansiedad. En el texto Blecher habla mucho de la ansiedad, pero él era muy kleiniano, entonces para él la ansiedad era el afecto dominante, ansiedad persecutoria o depresiva, ¿no? Pero podemos hablar de muchos sentimientos, además de la ansiedad y de la angustia, del temor, de la alegría, de la excitación, de la tranquilidad, del miedo, del horror, del terror, del pánico, de los celos, de la envidia, del rencor, de la excitación sexual, del aburrimiento, una gran cantidad de sentimientos que pueden surgir en mí como respuesta frente a eso que yo estoy captando en el otro, aunque por ahí no lo estoy captando muy claramente. Quiero decir, tengo un cierto afecto contratransferencial más o menos intenso y digo, ¿y por qué estoy sintiendo esto? Yo no estaba así. ¿Entiendes? Entonces, eso me sirve como guía para pensar. Estos afectos pueden ser dominantes, entonces toda la entrevista estoy así. Pueden ser cambiantes, van y vienen, en un momento uno, en otro momento otro, y esto de si es así parejo, o de si es oscilante, o de si es todo muy intenso, o si es todo muy chato. Todos esos son indicadores que yo tomo para pensar en la entrevista, en lo que está pasando ahí adentro. Y finalmente, las sensaciones corporales. ¿A qué me refiero con esto? Taquicardia, somnolencia, dolor de espalda, dolor de estómago, náuseas, ganas de vomitar, mareos. ¿Qué pasa? Y ahí se están moviendo cosas que ni siquiera son pensables, que ni siquiera son representables y que tampoco son sentibles a nivel de sentimiento o emoción. Entonces se expresan directamente como sensaciones corporales, o sea, eso que está ahí en la entrevista me pega en el cuerpo, por decir así, me pegó en las tripas, en las entrañas, ya ni siquiera es psíquico, porque afectos y representaciones son psíquicas, pero eso ya es corporal, ya es biológico, ¿se entiende? Ya me afectó en el cuerpo, como esas metáforas de es una piña en el estómago, o me saltaba el corazón, o qué sé yo, casi me muero de un infarto, o me desmayé, ¿sí? Donde ya es tanto que termina volcándose directamente sobre el cuerpo. Insisto que todo esto que yo estoy diciendo prácticamente está sacado del texto de Blecher sobre entrevista, que es un texto realmente muy bueno, muy ilustrativo. Quiero terminar esta parte hablando de lo que sería el rol técnico, o sea, ese profesional que toma una entrevista, qué cuestiones tiene que cumplir en ese ejercicio de su rol durante una entrevista. Ya dije que el primero era el establecimiento del encuadre, sí, pero además la defensa del encuadre. El entrevistador es el sostén y el garante del encuadre. Es el que tiene que velar para que la entrevista no se desmadre y no termine en cualquier cosa. ¿Sí? Mantener las pautas, el espacio, el tiempo, etc. Una cuestión ligada con esta es la apertura de la entrevista. La entrevista abierta, cerrada, lo que sea, la abro yo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy fulano, si no lo conocía. Bueno, le pedí esta entrevista porque quiero hablar con usted de estas cosas. Yo abro la entrevista. Salvo la entrevista terapéutica, cuando el análisis ya está en marcha, que es distinto. Uno saluda, pero ya el paciente sabe a qué atenerse, sabe cómo funciona eso. Eso ya estuvo la primera vez. Una regla muy importante,
que remarca Blecher es la de la abstinencia. ¿Abstinencia de qué? De parte del entrevistador de cualquier otra cosa que no sea ese contacto profesional. ¿Qué podría ser otro tipo de contacto? Comercial, usar la entrevista para venderle algo a alguien, para pedir algo, pedirle algo al otro, para, no sé, algún objetivo de satisfacción de un deseo erótico y o afectivo. Abstenerse de cualquier otro trato con esa persona que vaya más allá de la entrevista como tal, o no usar la entrevista como motivo para conseguir otros objetivos que no son los que estuvieron planteados. ¿Por qué? Porque es deshonesto. Y si lo quiere el entrevistado o la entrevistada, bueno, la ética profesional te dice no, mantengámonos en lo nuestro. Después, viste, la vida te dirá, pero por lo menos en el momento no. Y ligado con esto, con la abstinencia, la cuestión importante del secreto profesional. Es cierto, a veces yo tomo una entrevista por una institución, por lo tanto tengo que mandar un informe, pero la persona sabe que yo voy a mandar un informe. Una entrevista laboral, por ejemplo, el entrevistado sabe que yo después el informe lo voy a escribir y lo voy a mandar. Es así. Pero esto tiene que ver sobre todo con el secreto profesional de no andar contando por ahí las cosas que uno escuchó en una entrevista. ¿Por qué? Porque el mundo es chico. El mundo es chico y por ahí contás y el que le estás contando resulta que lo conocía y entonces se producen situaciones muy enojosas. Ahora, dejemos este terreno de la entrevista, damos un paso para atrás, nos ubicamos en un grupo, una reunión de grupo, coordinada con técnica operativa observada. Es también una entrevista. Yo estoy entrevistando a un grupo. ¿Qué hago frente al grupo? Saludo. Buena educación, uno saluda, ¿qué tal? Y se sienta, mira, escucha, observa, piensa, siente. Como coordinador, intervengo, digo X. ¿Y qué hago después? Miro, escucho, siento, pienso acerca de cómo respondieron a lo que yo les dije. Y así es el ida y vuelta. Una reunión grupal también es una entrevista, muy claramente para el observador, porque se sienta, nota y piensa. También para la coordinación, ya sea como coordinación, ya sea como observación, la cuestión es la misma. Toda reunión grupal supone un encuentro, por lo tanto es una entrevista. Yo, vamos a decirlo de esta manera, entrevisto a un grupo. La reunión es una entrevista psicológica con 10, 15, 20 personas las que tenga. Y el objetivo que tiene no el mismo, entender el campo, cómo lo configuran, cómo interactúan entre ellos, en función de la tarea que tienen que llevar adelante, todo lo que ustedes ya saben. Por lo tanto, yo puedo analizar tranquilamente una reunión grupal como una entrevista de dos. ¿Qué serían? Uno, el entrevistador, el otro sería el grupo. ¿Sí? ¿Es válido? Es válido, sí, sin ninguna duda es válido. Después, la cuestión de la pandemia impuso cambios, nos encerró a todos. Y ahora, afortunadamente, acá entre nosotros, la pandemia está remitiendo mucho. Ningún secreto, vacunas y conducta social, uso de mascarillas, etc. Todo eso hizo que los números vayan bajando mucho, por eso está la apertura, los bancos van a volver a la atención sin turnos, etcétera, etcétera. Y ustedes van a tener ahora, este sábado,
un reencuentro después de un año y medio, de más de un año y medio, porque el último encuentro presencial fue en marzo del 2020. Ustedes lo tuvieron ese, porque era primer sábado. Así que, como reflexión, como cosa para reflexionar sobre la vuelta a la presencialidad, les voy a dejar para que busquen en internet, en YouTube, para ser más exactos, un tema de una cantante que nació en Irlanda, que se llama, ¿se ve? Katy James. Esperen que la luz no permite que se vea. Ahí, Katy James. No sé si la conocen, es una chica joven, anda por los 35 años, por ahí. Que cuando tenía 2 años la familia se fue a vivir a Colombia, pero no a Bogotá, Cali, Medellín, sino que se fueron al monte colombiano, un poco la historia de Pillón. Ella después en la adolescencia empezó con la música, tiene un par de discos pop en inglés, y después se dedicó a la música popular latinoamericana, canta temas mexicanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, canta 2 temas nuestros. Uno se llama La canción de las simples cosas, de Isela y Tejada Gómez, canta hermoso. Y después canta también Un vestido y un amor de Fito Páez, también una versión muy linda. Ella además compone sus propias canciones y tiene un video nuevo, lo subió hace una semana, que se llama Décimas del Camerino. Camerino o camarín. Y la décima es un tipo particular de estrofa en poesía de 10 versos que tiene una rima particular, porque rima 1 con 4 y 5, 2 con 3, 6, 9 y 10 y 7 y 8. Tiene rimas cruzadas. Se llama Décimos del Camerino y en ese tema ella le canta a la alegría de volver a cantar en público. Y dice que ya está cansada de cantar entre 4 paredes y de cantar en las redes y que entonces quiere compartir la alegría de cantar en público. Es un muy lindo tema y se los dejo porque me parece pertinente al encuentro de ustedes del sábado. Bueno, dejo acá entonces, ahora nomás subo, en un rato va a estar esto subido, que tengan un buen reencuentro entre todos el sábado, si no nos volvemos a ver, porque ya después sí queda muy poquito tiempo, que tengan todos un buen fin de año y bueno, que este año se vaya de una vez, a ver si el próximo viene un poquito mejor. Bueno, gracias por todo, dejo acá, insisto, buen reencuentro el sábado. Gracias.